I was like, oh, what the heck? I'm never going to meet him. Except, one thing led to another, and 8 years later, we have 2 kids, we live in Colorado, and he's the best thing that has ever happened to me. Fue una relación que comenzó en las redes sociales y se consolidó como una familia modelo. Shanann estaba convencida de que su esposo, Chris Watts, era un hombre maravilloso. Poco tiempo después de la publicación de este video, donde dejaba ver su amor y entrega hacia él, el espejismo de una vida perfecta se rompió para siempre, sin que nadie pudiera advertirlo. Quédate hasta el final de este video para que descubras junto a nosotros los detalles de la historia que conmocionó a los estadounidenses y el inexorable destino del hombre al que la prensa bautizó como el monstruo de Denver. El caso de la familia Watts. ¿Cuál es el límite de la maldad humana que lleva a los humanos a cometer los más atroces actos contra su propia especie? ¿Qué pasa en el cerebro de las mentes más malignas? Todas estas interrogantes nos han quitado el sueño por años. Y ahora, analizando y llevando a tu pantalla los más impactantes casos de la historia, queremos encontrar las respuestas. En Detectives Criminales, 3 veces por semana, te haremos conocer las más perturbadoras historias para que tú mismo puedas contestar esas interrogantes. Mi nombre es Levi y te doy la bienvenida a un video más. Shanann Catherine Brusack, quien tiempo después fue conocida como Shanann Watts, nació el 10 de enero de 1984 en la ciudad de Clifton, Nueva Jersey, Estados Unidos. Fue la primogénita de Frank Brusack y Sandra Honorati Brusack, a quien todos llamaban Sandy. El 5 de noviembre de 1985 nació Franklin, apodado de forma cariñosa Frankie. Los Brusack formaron un hogar muy unido y amoroso, donde prevalecía la fe católica. Con el tiempo, la familia se mudó a Aberdeen, un pequeño pueblo de unos 3,000 habitantes en Carolina del Norte, donde los niños tuvieron una infancia feliz. Shanann fue una niña hermosa y alegre, que amaba incondicionalmente a sus padres. A la vez, era una maravillosa hermana, pues se llevaba muy bien con Frankie. Ambos eran inseparables y siempre fueron mejores amigos. Al culminar la primaria, Shanann asistió a la secundaria Pinecrest en Southern Pines, un pueblo vecino a unos 8 kilómetros al norte de Aberdeen. Al graduarse, se dedicó a hacer una carrera en el área de ventas y marketing. Estuvo casada con un joven llamado Leonard Thomas King, pero al poco tiempo se divorciaron. La separación la sumió en una depresión y la llenó de inseguridades, pues creía que no era capaz de ser amada, según contó ella misma en videos publicados en sus redes sociales. Pero con el tiempo, logró superar esa etapa. Volvió a ser la soñadora optimista que deseaba que todo saliera a la perfección. Trabajó muy duro por alcanzar sus metas y en 2009, la talentosa vendedora de 25 años se compró su primera casa. Al poco tiempo, comenzó a sentirse mal. Pasó de ser una joven activa, enérgica y amante del trabajo a estar días sin salir de la cama, fatigada, con dolor físico y pérdida de cabello y de peso. En esa misma época, una amiga le envió la sugerencia para que conociera a un joven a través de una red social, pero ella eliminó la invitación. No estaba interesada en comenzar una relación, sino que estaba concentrada en superar su matrimonio fallido y recuperar su salud. Pasaron varios meses y después de recibir diferentes diagnósticos erróneos y tratamientos inútiles, finalmente, en mayo de 2010, los médicos descubrieron que Shanann sufría de lupus, una enfermedad autoinmune crónica que ataca los tejidos del cuerpo, incluyendo órganos vitales, y produce fatiga, dolor de articulaciones, sarpullidos y fiebre. Muy triste y sin saber qué hacer, la joven consiguió diferentes grupos de apoyo, como la Fundación Lupus de Carolina del Norte,
Allí, le ofrecieron soporte emocional e información sobre la enfermedad. Por esos mismos días, el chico que le había sugerido su amiga le envió una nueva solicitud de amistad por la misma red social. Y aunque estaba un poco recelosa, esta vez aceptó el contacto, creyendo que solo serían amigos virtuales. Se trataba de Christopher Lee Watts, mejor conocido como Chris, quien era primo del esposo de la amiga de Shanann que intentó contactarlos inicialmente. Chris nació el 16 de mayo de 1985 en Spring Lake, Carolina del Norte, pero se crió a unos 25 kilómetros al suroeste, en la ciudad de Fayetteville, junto a sus padres, Ronnie y Cindy Watts, y Jamie, su hermana 7 años mayor que él. Ronnie era gerente de repuestos para un concesionario Ford, mientras Cindy era la secretaria y notaria de una tienda de autos usados. El lindo y tímido Chris era muy cercano a su padre, a quien consideraba su héroe y mejor amigo. Ambos tenían el mismo carácter tranquilo. Les gustaba cumplir las reglas y siempre estaban dispuestos a encontrarle solución a los problemas y seguir adelante. Además, compartían la pasión por los autos, por lo que era usual que asistieran a exhibiciones y carreras. Desde pequeño, a Chris se le dieron muy bien los números y las matemáticas. Después de la primaria, se educó en la secundaria Pine Forest, donde fue un destacado estudiante de la clase automotriz. De hecho, terminó tercero en una competencia estatal y recibió una beca de $1,000 para estudiar reparación de automóviles. Su profesor en la clase estaba orgulloso y confiaba en que su alumno sería un hombre exitoso. En 2003, después de graduarse de la secundaria, Chris se mudó a Mooresville, un pueblo ubicado a unos 100 kilómetros al norte de Fayetteville, para inscribirse en el Instituto Técnico de NASCAR. Se trataba de la Academia de Formación de la Asociación Nacional de Carreras de Autos Stock Car, una de las mejores organizaciones de deportes de motor del mundo. Paralelo a sus estudios, el joven de 18 años comenzó a trabajar medio tiempo en Mooresville Ford, un concesionario autorizado que vendía y reparaba automóviles, donde se mantuvo durante muchos años. Chris era un muchacho de trato fácil, que no presentó problemas con nadie. Una vez que Shanann aceptó su amistad en la red social, Chris esperó 2 semanas y le invitó a una cita a ciegas para ir al cine. La química entre ellos fue instantánea y comenzaron a salir. Al inicio no fue nada fácil. Ella tenía cambios de humor muy bruscos y se la pasaba entre citas y evaluaciones médicas. Él pacientemente la acompañaba e incluso estuvo presente cuando detectaron que también sufría de otra enfermedad autoinmune llamada fibromialgia, una afección crónica que causa dolor en todo el cuerpo y fatiga. Pese a que ambos padecimientos eran incurables, la joven se sometió a tratamientos que aliviaron los síntomas y le permitieron continuar con su vida. Los doctores le advirtieron a Shanann que sería casi imposible que pudiese quedar embarazada de forma natural. Chris se convirtió en un gran apoyo para la chica. En 2011, le propuso matrimonio en Ocean Isle Beach, un romántico pueblo costero. Al año siguiente, el joven se mudó a la ciudad de Longmont, en Colorado, para trabajar en un concesionario Ford. A los 2 meses, el 3 de noviembre de 2012, se casaron en Charlotte, una ciudad del condado de Mecklenburg, Carolina del Norte. El padre de la novia tomó el micrófono y le dijo a los invitados que no hubiera podido soñar con un yerno mejor, pues él había hecho que su hija volviera a sonreír. Sin embargo, los padres de Chris no asistieron al evento. Al parecer, a Cindy no le gustaba cómo Shanann trataba a su hijo, pues la consideraba muy mandona y jamás la aceptó como su nuera. Los recién casados se fueron de luna de miel a Myrtle Beach, una ciudad balneario en la costa de Carolina del Sur, llena de lindas playas, varias atracciones turísticas y una animada vida nocturna. Al regresar, Shanann vendió su casa en Aberdeen y se mudó con su esposo a la ciudad de Frederick, en Colorado. Al principio,
se quedaron con amigos mientras se terminaba de construir su nueva vivienda hasta mayo de 2013, cuando finalmente se instalaron en su nuevo hogar. El inmueble, valorado en $400,000, estaba en las afueras de la ciudad. La pareja no podía estar más feliz de comenzar una nueva vida en una hermosa casa de 2 pisos y 5 habitaciones, con enormes ventanales que daban al jardín, 4 baños, un salón de juegos y un amplio garaje. Después de instalarse, Shanann consiguió un puesto de vendedora en la agencia de autos en la que trabajaba su esposo. Aunque disfrutaba estar activa en el campo laboral, también quería hacer realidad su sueño de convertirse en madre. Por ello, se sometió a tratamientos de fertilidad y, contra todo pronóstico, el 17 de diciembre de 2013 dio a luz a su hija Bella Mary Watts. A la nena la llamaban cariñosamente Bells, que significa campanas. Los padres se sentían bendecidos por el milagroso regalo que habían recibido. En 2014, Chris comenzó a padecer del síndrome de túnel metacarpiano en ambas manos. Renunció al concesionario y consiguió empleo en una contratista de campos petroleros llamada Covenant Testing Technologies. Shanann también dejó su puesto para trabajar en el centro de llamadas del Hospital de Niños de Colorado, en la ciudad de Aurora. Unos meses más tarde, en enero de 2015, Chris fue contratado por Anadarko Petroleum, una de las empresas perforadoras de petróleo y gas más grandes del estado. Allí, desempeñaba el cargo de coordinador de campo, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Aunque, como pareja, tenían ingresos anuales combinados de casi $90,000, pronto comenzaron a experimentar problemas financieros. Se estaban ahogando entre los pagos mensuales de la hipoteca de la casa, los vehículos, los préstamos estudiantiles, las facturas médicas y las deudas de las tarjetas de crédito. En junio de 2015, los Watts tuvieron que declararse en bancarrota. En ese momento, apenas tenían $864 en su cuenta corriente conjunta y una deuda total de casi $449,000. Y los pagos pendientes se seguían acumulando. También fueron demandados por su asociación de vecinos por impago de cuotas. En medio de esa crisis, Shanann había quedado embarazada nuevamente con ayuda de medicamentos para la fertilidad, y el 17 de julio trajo al mundo a su segunda hija, Celeste Catherine Watts, a quien por cariño le dirían Sissy. La pequeña nació con el esófago estrecho y se necesitaron varias operaciones para corregirlo. Además, sufría de una severa alergia, por lo que siempre debían tener a mano un inyector de epinefrina, un medicamento para tratar reacciones alérgicas graves, problemas respiratorios y paros cardíacos. Como si fuera poco, Shanann desarrolló diabetes posparto y luego necesitó con urgencia una cirugía de cuello, lo que significó $25,000 adicionales en la lista de deudas por pagar. Poco a poco, la pareja comenzó a dar pasos para superar sus adversidades económicas. En enero de 2016, Shanann empezó a trabajar desde casa para una empresa de marketing multinivel llamada Level, que vendía productos de salud y bienestar. Ella era promotora de Thrive, marca de gran éxito de la compañía. La experta en ventas se convirtió en una estrella en ascenso dentro de la empresa, y sus ingresos comenzaron a aumentar significativamente. Su afición por las redes sociales también se incrementó. Mostraba constantemente a su familia perfecta, con fotos y videos de sus hijas, su esposo, sus amigos y de sí misma. Siempre optimista, comentaba lo feliz que era haciendo sus labores hogareñas, jugando con sus niñas o promocionando algún programa saludable con los productos que vendía. Mientras ella se las arreglaba para cumplir con sus roles de esposa, madre y trabajadora, Chris desvió su mirada hacia Nicole Kessinger, una chica soltera de 30 años que trabajaba en el departamento de medio ambiente de la petrolera. Aparentemente, se conocieron en junio de 2017 y para el 1 de septiembre, ella ya estaba buscando información sobre la esposa de Chris en Internet. Para inicios de 2018, Shanann
era toda una líder en su trabajo y estaba ganando casi $70,000 al año. En mayo, le hicieron un reportaje en la revista de la compañía, mientras comenzaba a disfrutar de distintos beneficios por su desempeño. Ganó varios viajes dentro y fuera del país, con todo pago, para ella y su familia. Adicionalmente, gracias al programa de adquisición de autos de la empresa, le dieron una camioneta nueva, con un financiamiento envidiable. En sus redes sociales, seguía compartiendo su vida de ensueño, con autofotos de ella y Chris sonriendo en restaurantes, frente al mar y en su casa. En sus publicaciones, afirmaba que amaba a su esposo y que él era su roca. Para finalizar con broche de oro el mes, el martes 29 de mayo anunció en redes sociales que estaba embarazada por tercera vez y sin la ayuda de medicamentos. Publicó un video con la reacción de su esposo cuando lo sorprendió con la noticia. We did it again. I like that shirt. Really? Really? That's awesome. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. That's awesome. Guess when you want to, it happens. Pese al feliz anuncio, aparentemente hacía tiempo que las cosas entre la pareja no marchaban bien. De hecho, Shanann le confió a una de sus amigas que Chris esquivaba tener intimidad con ella. No obstante, pensaba que con el nuevo bebé, la situación podría mejorar. Entretanto, la relación entre él y Nicole se hizo más intensa desde mediados de 2018. El 22 de junio, Shanann tuvo que asistir a una convención corporativa de 5 días en la ciudad de San Diego, California. Fue la excusa perfecta para viajar con su esposo y celebrar su felicidad. También comenzó a planificar una fiesta de revelación de género para realizarla después de su revisión de 15 semanas de gestación, que estaba pautada para la primera semana de agosto. Cuando la pareja regresó a casa, Shanann viajó nuevamente el 27 de junio, junto a sus niñas, rumbo a Carolina del Norte, para tomarse 6 semanas de vacaciones y visitar a las familias de ambos. Chris no las acompañó porque debía trabajar y también, al parecer, quería algo de espacio a solas. En todo caso, planeaba alcanzarlas y pasar con ellas los últimos 7 días. Aprovechando que estaría solo, ese mismo día Chris buscó información en Internet sobre boletos para una pista de carreras ubicada en las afueras del pueblo de Morrison, en Colorado, a la que pensaba llevar a Nicole. Después de la primera semana de vacaciones, Shanann notó un cambio en el comportamiento de su esposo. La comunicación entre ellos se volvió gradualmente distante. Él tardaba en responderle, y cuando lo hacía, siempre le daba una nueva excusa. A medida que pasaron las semanas, la situación fue empeorando, pues Chris tenía toda su atención puesta en Nicole. El 7 de julio, Shanann lo llamó al mediodía y conversaron durante unos 2 minutos. En la noche, él no le respondió el teléfono. A la mañana siguiente, el hombre se disculpó por no atenderle. Ella insistía en saber qué le pasaba, pues sentía que la estaba esquivando, a lo que él respondía con evasivas. El 14 de julio, Chris y Nicole visitaron un museo de autos en la ciudad de Boulder, a unos 40 kilómetros al oeste de Frederick. Ese día, ignoró todas las llamadas de su esposa. Shanann les contó a sus amigas sobre el extraño comportamiento de Chris. Por un lado, se había vuelto distante y poco cariñoso, pero a la vez parecía que de repente reaccionaba y entonces le enviaba mensajes amorosos. Días más tarde, Chris finalmente hizo una dolorosa confesión. Le dijo a su esposa que sus sentimientos por ella, por su matrimonio, e incluso por el bebé que estaban esperando, habían cambiado. Shanann estaba devastada. Llegó el 17 de julio y la mujer se animó porque era el cumpleaños número 3 de Celeste y vería a Chris durante una videollamada. Ella aprovechó para sugerir que vieran a un consejero matrimonial, pero Chris rechazó la idea. Shanann quedó entonces impotente y confundida. Al día siguiente, él instaló en su celular una aplicación llamada Calculadora Secreta,
a donde transfirió una gran cantidad de imágenes de Nicole en ropa interior. Esta app actúa como una suerte de caja fuerte para ocultar archivos privados, a los que solo se puede acceder con una contraseña. Posteriormente, buscó en Internet lugares para rentar en vacaciones. El 21 de julio, Chris y su amante salieron en la noche a la pista de carreras y luego a una taberna. Después de ese día, según los registros telefónicos, Chris buscó en Internet sugerencias sobre posibles actividades románticas cerca de él. Nicole, por su parte, hizo consultas en la web sobre tener una aventura con un hombre que dice que dejará a su esposa. La noche del 23 de julio, Shanann estaba muy frustrada y confundida, por lo que le envió un mensaje a su esposo reclamándole su total desinterés. La situación se mantuvo tensa y aunque la pareja conversaba brevemente, el miércoles 25, Chris pasó casi 3 horas y media buscando en Internet artículos relacionados con el momento ideal para revelar su amor por alguien. El sábado 28 pasó la noche con Nicole en las Grandes Dunas de Arena, una reserva y parque nacional ubicado a unos 400 kilómetros al sur de su casa. Al parecer, el hombre volvió del fin de semana totalmente enamorado, pues ese lunes hizo numerosas búsquedas en Internet relacionadas con canciones y cartas de amor. Finalmente, llegó el martes 31, día en que Chris viajaría a Carolina del Norte para encontrarse con su esposa e hijas. Antes de su vuelo, ocultó varias imágenes y videos de Nicole, incluyendo una foto de un collar que quizá era un regalo para su amante. Después de pasar 5 semanas alejado de su familia, el hombre se mostró afectuoso con Shanann y las niñas, pero horas después se volvió muy callado, distante y desinteresado, y así se mantuvo por el resto de la semana. Al mismo tiempo, en Frederick, Nicole empezó a visitar páginas web de vestidos de novia y también revisaba las cuentas en redes sociales de Shanann y Chris. A escondidas, la pareja de amantes conversaba continuamente. En uno de esos diálogos, según Nicole contaría después, él le aseguró que supuestamente su esposa estaba cansada de los altibajos de la relación. Le había insistido en que ya no quería intentarlo más y habrían decidido separarse. El 7 de agosto, cuando la familia entera voló de regreso a casa, Shanann le escribió varios mensajes de texto a una amiga y compañera de trabajo llamada Addie Ann Moloney, para contarle que Chris no era el mismo, que solo le habló cuando ella lo interpelaba y que él le había dicho que ya no quería otro bebé. Al día siguiente, horas antes de su cita de control por las 15 semanas de embarazo, Shanann contactó a otra amiga cercana, Tyler Welch, para informarle que quería cancelar la fiesta de revelación de género. Le contó que Chris le había dicho que ya no eran compatibles y que estaba negado a ir a terapia de pareja. Más tarde, en el turno médico, el ultrasonido reveló que el bebé era varón. La feliz madre compartió la imagen con sus amigas y presentó al niño como Nico Lee Watts. Por su parte, Chris le aseguró a sus amigos que se había emocionado al ver el ultrasonido de su hijo. En casa, Shanann y Chris tuvieron una discusión, pero al final pudieron reconciliarse y él, al parecer, accedió a consultar a un especialista en crisis matrimoniales. El 9 de agosto, Shanann voló a Arizona en un viaje de negocios con una amiga íntima y compañera de trabajo llamada Nicole Utoft Atkinson, a quien nos referiremos por su nombre completo para evitar confusiones. Mientras ella estaba afuera, Chris cuidaría a Bella y Celeste en casa. Shanann estaba de buen humor tras la conversación con su esposo. Se sentía esperanzada y así se lo hizo saber en una carta que le escribió expresando todas sus emociones. A la mañana siguiente, Chris le escribió a su amigo Jeremy Lindstrom para preguntar si su hija podía ser la niñera de Bella y Celeste el sábado 11 por la noche, ya que se había ganado unos boletos para el juego de béisbol de los Rockies de Colorado. Pero en realidad, su plan era salir a cenar con Nicole. Al despertarse el 12 de agosto, Shanann le envió un mensaje cariñoso a su esposo, diciéndole que extrañaba mucho a sus hijas
y le pidió que le enviara fotos de las pequeñas. Las imágenes que le envió son las últimas conocidas de Bella y Celeste. Más tarde, ese día, como se había sentido muy mal durante el viaje, Shanann llamó a su médico para que le hiciera un chequeo al volver a casa. La secretaria le dio la cita para las 10 de la mañana del día siguiente. El vuelo de regreso a Denver se retrasó y las chicas terminaron llegando después de la medianoche. Tomaron un taxi juntas que dejó a Shanann en su casa a la 1:48 de la madrugada del lunes 13 de agosto de 2018, mientras que Nicole Utoft siguió rumbo a su residencia. De acuerdo con registros judiciales, cuando Shanann entró a la casa, las niñas estaban durmiendo y Chris la estaba esperando en la habitación principal. Ella estaba exhausta y no se sentía muy bien, por lo que se dejó caer boca arriba sobre la cama. Según una revelación posterior que hizo el hombre, tenía semanas planeando las acciones que finalmente decidió ejecutar esa madrugada. Todo con la intención de empezar una nueva vida al lado de Nicole. De hecho, le estuvo suministrando en secreto a su esposa un potente analgésico, con la esperanza de interrumpir su embarazo. De allí, el malestar que estaba experimentando la mujer. Esa noche, él se dirigió al cuarto de las niñas y con unas almohadas les oprimió el rostro intentando que dejaran de respirar. Luego, tuvo una discusión prolongada con su esposa y en algún punto se sentó encima de ella y le soltó que ya no la amaba. Enojada, ella le pidió que se bajara porque estaba lastimando al bebé, pero él la ignoró. Ella amenazó con no dejarlo ver más a los niños. En ese instante, él puso sus manos alrededor del cuello de Shanann y lo apretó hasta que dejó de respirar. Entonces, para sorpresa de Chris, las niñas despertaron. Según su declaración, tenían los ojos amoratados luego del intento de asfixiarlas. Bella entró al cuarto con su pequeña manta rosada en la mano, preguntando qué sucedía y qué le había pasado a su mamá. Tenía puesta su pijama con imágenes de corazones y mariposas. Chris no respondió y envolvió a Shanann en la sábana blanca de la cama. La cargó y bajó las escaleras, mientras la niña lo seguía. Salió de la casa, puso el cuerpo de su esposa en el piso del asiento trasero de su camioneta y le cubrió la cabeza y los pies con un par de bolsas de basura. Entró a la casa, buscó la vianda de su almuerzo y sus herramientas para ponerlas en el automóvil. Luego cargó a sus hijas y las sentó en el asiento trasero. Cuando las pequeñas vieron a su madre tirada en el piso, preguntaron si estaba bien. Él les respondió que pronto iba a estarlo. Encendió el vehículo y condujo durante casi una hora hasta un campo propiedad de la empresa para la que trabajaba, donde había unos tanques de almacenamiento de petróleo y agua, con una altura de 6 metros. Durante el camino, las niñas permanecieron abrazadas, durmiendo una encima de la otra. Una de ellas llevaba un perro de peluche. Al llegar, Chris tomó el cuerpo de Shanann y dejó a sus hijas sentadas en el asiento de atrás. Caminó unos cuantos metros lejos de los depósitos petroleros, donde cavó un hoyo poco profundo. Dentro de él, lanzó a la mujer, la cubrió con tierra y tiró la sábana en el camino de vuelta a su camioneta. Una vez en el auto, el hombre le tapó la boca y la nariz a Celeste con la mano. Cuando se aseguró de que había dejado de respirar, la llevó a la parte superior de uno de los tanques de petróleo. Allí, introdujo a la niña de 3 años en una pequeña escotilla y la dejó caer dentro de la estructura. Después, volvió por Bella. La pequeña de 4 años se resistió y le rogó a su padre que no la lastimara, pero él le tapó la cara con su manta rosada hasta quitarle la vida. Sin piedad, Chris arrojó su cuerpo en el otro tanque. La compuerta era tan pequeña que el borde le ocasionó cortes a la niña en los glúteos y en los brazos. Luego, se retiró sin más y acudió a su trabajo como si nada. Horas más tarde, llamó al colegio para informar que su hija menor no empezaría las clases. También habló con una inmobiliaria para poner en venta su casa y se comunicó varias veces con Nicole. Se mostraba entusiasmado con el cambio que quería para su vida. Mientras tanto, la amiga de Shanann, Nicole Utoft, comenzó a preocuparse por ella.
se enteró de que había faltado a la cita programada con su obstetra. No le respondía los mensajes de texto y se perdió una reunión de negocios. Enseguida se dio cuenta de que algo andaba muy mal. Entonces se acercó hasta su casa alrededor de las 12:10 del mediodía. Tocó el timbre, golpeó la puerta, pero nadie respondió. La chica se comunicó con Chris, quien estaba en su trabajo, y llamó al departamento de policía. County Communications, this is Stacy. Hi, Stacy. My name's Nicole, and I'm calling because I'm concerned about a friend of mine. She's 15 weeks pregnant, and she wasn't feeling well over the weekend, and I have called and texted. I've come to her house. She's not answering the door. She's not responding to text messages, phone calls. I've had other friends reach out to her. None of us can get her to respond to us, and her car is here. What's her name? Shanann Watts. And her husband's name is? His name is Chris Watts. I just want to know if she's okay. Alrededor de la 1:40 p.m., un oficial de apellido Coonrod llegó a la casa de los Watts para hacer un chequeo de bienestar. Chris estaba ya en el lugar y le dio permiso al policía para que registrara la casa. El hombre dijo no tener idea de a dónde podría estar su familia y que no había visto a su esposa desde las 5:15 de la madrugada de ese día antes de ir a trabajar. Según él, ella le había dicho que iría a casa de una amiga con las niñas. También afirmó que habían tenido una emotiva pero civilizada discusión sobre los términos de la separación y la venta de la casa. Mientras recorría la vivienda, el agente descubrió el bolso de Shanann, que contenía su teléfono móvil, sus medicamentos y los de Celeste, junto con sus llaves. La camioneta de ella, que todavía tenía puestos los asientos de seguridad de las niñas, estaba en el garaje, y su anillo de bodas fue encontrado en la mesita de noche. Pero las mantas de las pequeñas no estaban. Entonces, el oficial Coonrod visitó al vecino de los Watts, Nathan Trinastich, para revisar las cámaras de seguridad. Vieron las imágenes, pero no encontraron nada concluyente, porque el ángulo solo mostraba una visión limitada de cómo Chris hizo varios viajes del garaje a su camioneta, antes de irse a trabajar a las 5:45 a.m. A Nathan le pareció sospechosa la actitud de Chris, porque no estaba mirando el video, sino que estaba pendiente de su teléfono y cada vez que decía algo era para explicar sus movimientos. El vecino manifestó su recelo al oficial. Mientras tanto, el departamento de policía publicó un comunicado informando que estaban en búsqueda de 3 personas desaparecidas que estaban en peligro. La mujer de 34 años embarazada de 15 semanas y sus 2 hijas de 3 y 4 años. Los oficiales entrevistaron a los vecinos de la comunidad y visitaron los negocios locales, pidiendo el acceso a sus cámaras de vigilancia. Pero no hallaron rastros de ella. Parecía que no hubiesen salido de la casa ese día. El jefe de la policía del condado, Steve Wren, pidió ayuda al Buró Federal de Investigaciones, FBI por sus siglas en inglés, y a la Oficina de Investigaciones de Colorado. Un equipo de peritos, liderado por el jefe del Laboratorio Forense de Colorado, David Maloney, arribó a la casa de los Watts para realizar una búsqueda más exhaustiva. Trataban de encontrar manchas de fluidos rojizos o signos de lucha, cosas derribadas o rotas, algún tipo de daño que les diera una pista. Perros entrenados olfatearon toda la residencia sin encontrar nada extraño. Lo único que faltaba era la sábana de la cama matrimonial, lo cual era un poco raro, considerando lo limpio y ordenado que estaba todo el lugar. Mientras tanto, Chris ofrecía entrevistas a reporteros de las cadenas televisivas de Denver que llegaron a cubrir la noticia. Estaban fuera de la casa. El hombre pidió el pronto regreso, sanas y salvas, de su esposa e hijas. I hope that she's somewhere safe right now and with the kids. I just want them back. I just want them to come back. La agente Tammy Lee, quien vio toda la entrevista en vivo, analizó el lenguaje corporal y lo extremadamente frío y tranquilo que se encontraba el esposo, por lo que empezó a considerarlo como sospechoso. Entonces, ella y el agente especial del FBI, Rahan Coder, invitaron a Chris al departamento de policía para entrevistarlo. En esa conversación, afirmó que cuando sonó su alarma para ir al trabajo, a las 4 de la madrugada, él y Shanann
despertaron y comenzaron a hablar sobre su separación y la venta de la casa. Dijo que fue una conversación muy emotiva en la que ambos lloraron y que, al final, ella le dijo que pasaría el día con las niñas en casa de una amiga mientras él se fue a trabajar. Sobre las razones de la separación, Chris solo comentó que el amor por su mujer había desaparecido y ya no quería estar con ella. Agregó que al principio se sentía culpable de que su esposa se hubiese marchado, ya que quizá ella sintió que no debía quedarse si él ya no la quería, pero que posteriormente, dado que seguían sin aparecer, creía que alguien las había retenido contra su voluntad. La entrevista policial duró unas 3 horas, en las que el hombre se mantuvo firme, asegurando que ignoraba el paradero de su esposa e hijas. Para ese momento, los especialistas ya habían analizado el celular de Shanann y sabían que ella le había contado a sus amigas sobre lo distante que estuvo Chris en las últimas semanas. El agente Coder le pidió al esposo que volviera al día siguiente para aplicarle la prueba del polígrafo. Para los detectives, todo indicaba que él no estaba diciendo toda la verdad. Los investigadores pasaron toda la noche revisando los registros de su computadora y los de su teléfono celular, y fue cuando descubrieron llamadas, mensajes de texto, fotografías y correos electrónicos que revelaban la relación extramatrimonial de Chris con Nicole. Esta última también había contactado a las autoridades. A la mañana siguiente, Chris llegó al departamento de policía con su padre, a quien pasó buscando por el aeropuerto. Antes de iniciar la prueba, la agente Lee le preguntó si le había sido infiel a su esposa. Una vez más, el hombre mintió. Después de 3 preguntas básicas, Chris reprobó de forma evidente, con 18 puntos negativos. Mientras esto ocurría, tras analizar el sistema de geolocalización satelital o GPS del vehículo de Chris, los investigadores llegaron al campo de almacenamiento petrolero donde el hombre se deshizo de los cuerpos. En el lugar, encontraron la sábana blanca que había usado para cubrir a Shanann y notaron la tierra removida donde él depositó el cuerpo sin vida de su esposa. A partir de ese momento, la entrevista con Chris pasó a ser un interrogatorio. Le notificaron al ahora sospechoso que sabían que había mentido y fue cuando él admitió que tenía una aventura con otra mujer. Sin embargo, continuó sosteniendo que no sabía nada de su esposa e hijas. Cuando los agentes comenzaron a presionarlo, el hombre pidió hablar con su padre. Ante Ronnie, se mostró muy abatido y le dijo que no podía seguir protegiendo a Shanann. Fue cuando dio una nueva versión de los hechos. Según lo que declaró entonces, él y su esposa habían discutido acaloradamente sobre la separación. Luego, él bajó las escaleras y al regresar a los dormitorios, vio que Shanann había sofocado a sus hijas. Al ver esto, supuestamente lo invadió un ataque de ira, así que le apretó el cuello a su esposa hasta dejarla sin vida. Finalmente, les indicó a los agentes el lugar donde había arrojado los cuerpos de las niñas. Chris fue arrestado bajo los cargos de asesinato en primer grado y manipulación de cadáveres. Fue trasladado a la cárcel del condado de Weld el 15 de agosto de 2018. Esa misma noche, los conmocionados vecinos y amigos colocaron frente a la casa de los Watts una cruz y 2 animales de peluche en honor a Shanann y sus hijos. Al día siguiente, las autoridades localizaron los cuerpos en el campo petrolero. Encontraron a Shanann apenas cubierta por una delgada capa de tierra. Solo llevaba puesta una camiseta larga y la ropa interior. Tras perder la vida, la mujer había sufrido un prolapso en el útero y cesó el embarazo de 15 semanas. Recuperar los cuerpos de las niñas sumergidos en los tanques de almacenamiento de crudo no fue una tarea sencilla. Tuvieron que drenar ambos contenedores durante varias horas. En una de las escotillas, que tenían 20 centímetros de diámetro, encontraron un mechón de cabello. La ciudad de Frederick quedó impactada por la noticia. Centenares de personas se acercaron hasta la entrada de la casa de los Watts
para rendirle tributo a Shanann, Celeste, Bella y Nico. Todos conmovidos por una tragedia que recibió gran cobertura de los medios. Chris fue apodado por la prensa como el monstruo de Denver. Familiares, amigos, maestros y miembros de la comunidad se reunieron la noche del viernes 17 de agosto en una conmovedora vigilia con velas. Frente a la casa había ositos de peluche, unicornios y sirenas, rodeados de globos, mensajes y flores. El lunes 20 de agosto, la fiscalía acusó formalmente a Christopher Lee Watts de 4 cargos de asesinato en primer grado, interrupción ilegal de un embarazo y 3 cargos de manipulación de cadáveres. En el caso de las niñas, se incluyó el agravante de que eran menores de 12 años y el acusado era una persona de su confianza. Tras la lectura de cargos, él renunció a su derecho a una audiencia preliminar, que es donde los fiscales deben demostrar que el caso tiene que presentarse ante los tribunales. En la primera comparecencia ante el tribunal, el juez le negó a Chris la libertad bajo fianza. Al finalizar la sesión, fue trasladado a la cárcel del condado, donde permaneció bajo custodia y aislado de otros reclusos, debido a la extrema atención mediática que recibió el crimen. El caso fue considerado como un familicidio o aniquilación familiar, aunque atípico, ya que, según especialistas, los perpetradores suelen quitarse la vida después de cometer los crímenes. Mientras el proceso legal seguía su curso, familiares y amigos de Shanann y las niñas se congregaron en el funeral, realizado el sábado 1 de septiembre de 2018, en la Iglesia Católica Romana del Sagrado Corazón, en Pinehurst, Carolina del Norte. Miles más vieron la transmisión en vivo de la ceremonia fúnebre a través de las redes sociales. El sacerdote que ofició la ceremonia, John Forbes, leyó mensajes de los padres y el hermano de Shanann. Frankie destacó que su hermana era una mujer ambiciosa y extrovertida, que, pese a su batalla contra el lupus, cumplió su sueño de ser madre. Mientras que Frank afirmó que su hija era puro amor, siempre preocupándose por todos. También mencionó a sus nietas, a quienes les juró amor eterno, y recordó que hacían que su día siempre se llenara de sonrisas. Por su parte, Sandy, la madre de Shanann, la describió como una mujer que amaba profundamente a su familia y amigos, y que siempre hacía lo imposible por marcar la diferencia. La familia anunció la creación de un fondo a favor de la Fundación Lupus. De hecho, en lugar de flores, solicitaron donaciones para esta organización, para la División de Personas Desaparecidas de la Policía de Frederick y para el Hospital Pediátrico de Investigación St. Jude. Culminaron expresando su esperanza en que esta tragedia acercara a la gente a Dios. Cuando terminó el oficio religioso, los hombres de la familia colocaron el féretro de Shanann en un coche fúnebre blanco, entre los de sus hijas, para trasladarlos hasta el cementerio de Bethesda en Aberdeen, donde fueron sepultadas. Las lápidas, incluida la de Nico, el niño nonato, llevaron el apellido Rusek en lugar de Watts. Mientras tanto, Chris fue puesto bajo vigilancia para evitar que atentara contra su propia vida. El hombre, según allegados, comenzaba a presentar indicios de depresión. El 26 y 27 de septiembre se realizaron los exámenes forenses a las víctimas. Encontraron en el cuerpo de Shanann moretones de color negro púrpura en su cuello, así como posibles abrasiones en el lado izquierdo de su cara. No había heridas defensivas, lo que indica que la mujer no ofreció resistencia durante el ataque. Por su parte, los informes de toxicología de Bella y Celeste mostraron varias sustancias en sus sistemas, producto de haber estado sumergidas en petróleo durante días. La causa de deceso de ambas fue asfixia por obstrucción. Celeste no presentó heridas visibles. En cambio, en su hermana encontraron traumatismos y laceraciones en la cara, además de marcas leves, mordidas en la lengua y cortes en su cuerpo ocasionados por la compuerta del tanque petrolero. Según evidenció la autopsia, Bella recibió un golpe fuerte en la mandíbula y varias laceraciones y contusiones en la boca, lo que demostraba que luchó por su vida. En cuanto al proceso legal, la defensa presentó un acuerdo de culpabilidad ante el juzgado, que debía ser aprobado por la fiscalía, con la idea de evitar que Chris fuese condenado a la pena capital. En conversaciones con el fiscal Michael Rourke sobre esta propuesta,
la madre de Shanann consideró que si bien Chris había tomado la decisión de quitarle la vida a los miembros de su familia, ella no quería decidir sobre la de él. Finalmente, la fiscalía aceptó el acuerdo de culpabilidad, solicitando cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, tal como lo pidió la familia de las víctimas. El fiscal puntualizó que el acusado cegó 4 vidas fría y deliberadamente, no en un ataque de rabia ni por accidente. El 6 de noviembre de 2018, Christopher Lee Watts se declaró culpable de todos los cargos. El padre de Shanann intervino en la sesión señalando que la vida ya no sería lo mismo sin su hija y nietas, y afirmó que Chris no conocía lo que era el amor. Mientras, Sandy lo increpó recordándole que lo querían como un hijo y confiaban en él, pero que no deseaban su muerte, pues ese era un asunto entre él y Dios. La madre de Chris también intervino. Con dolor, reafirmó que amaba a su hijo y que estaban todos con los corazones destrozados. Aunque él fue incapaz de verla a los ojos, ella le aseguró que lo perdonaban y que no lo abandonarían. El 19 de noviembre se realizó la audiencia condenatoria, donde el padre de Shanann llamó al criminal monstruo sin corazón. El acusado de 33 años recibió una pena de 5 cadenas perpetuas, sin posibilidad de libertad condicional. Además, lo condenaron a 48 años adicionales por la interrupción del embarazo de Shanann y otros 36 por los 3 cargos de manipulación de cadáveres. Semanas más tarde, el 3 de diciembre de 2018, Chris tuvo que ser trasladado a una cárcel fuera del estado para protegerlo, ya que el resto de los reclusos rechazaban sus crímenes y no lo querían en ese lugar. El 5 de diciembre de 2018 llegó a la institución correccional Dodge, una prisión de máxima seguridad en la ciudad de Waupun, Wisconsin. El impacto mediático de este caso fue descomunal. Muchos canales y cadenas de televisión, nacionales e internacionales, dedicaron espacios para contar la terrible historia de los Watts. En diciembre de 2018, bajo el título Masacre Familiar, Chris Watts al Descubierto, el canal por suscripción estadounidense HLM emitió un informe especial en el que se revelaron las imágenes de las cámaras corporales de oficiales de policía y de la sala de interrogatorios de la comisaría. Programas relevantes de la televisión norteamericana como Dr. Phil y el show del Dr. Oz también ahondaron en el caso, con entrevistas importantes relacionadas con las investigaciones. Meses después, una red televisiva especializada en crímenes lanzó un documental de 1 hora sobre el caso como primer episodio de la 3ª temporada de su programa Confesiones Criminales. En febrero de 2019, aparentemente después de encontrar la fe tras las rejas, finalmente Chris decidió revelar los detalles de cómo ejecutó los crímenes. Asimismo, intercambió numerosas cartas contando su historia con la escritora de crímenes reales Cheryl Cadle, quien sostuvo que, después de recibir un llamado de Dios, decidió contactarla para revelar sus vivencias. Como resultado, salió a la luz en septiembre de 2019 el libro Cartas de Christopher, las trágicas confesiones de los asesinatos de la familia Watts. Según la autora, él afirmó que, de no ser por la constante presión de Nicole, no habría cometido los crímenes. No obstante, Nicole aseguró en una entrevista que él siempre le mintió, que cuando se conocieron le dijo que estaba en proceso de separación y que ella se había comunicado con la policía cuando lo detuvieron para contar todo lo que sabía. Luego se conoció que ella buscó en internet cuánto dinero había obtenido una mujer llamada Amber Frey, quien escribió un libro autobiográfico sobre su amante, luego de que él asesinara a su esposa embarazada en 2004. De igual manera, el libro de Cheryl Cadle reveló otros detalles del día de los hechos hasta ese momento desconocidos, como el hecho de que Chris planificó el crimen durante semanas y el intento de asfixiar a sus hijas antes de quitarles la vida en el campo petrolero. El 26 de enero de 2020, el canal de televisión por suscripción estadounidense Lifetime transmitió una película titulada Chris Watts, Confesiones de un asesino, como parte de su serie de largometrajes arrancados de los titulares. Pero la familia de Shanann se pronunció en contra de ese programa, afirmando que no habían sido consultados y no estaban al tanto de su realización
hasta que ya estaba en producción. También han dicho que no ganaban dinero con esto y temían que solo aumentara el acoso en línea que ya venían recibiendo. Meses después, el 30 de septiembre de 2020, Netflix estrenó el documental El caso Watts, el padre homicida, con material inédito como videos caseros, publicaciones en redes sociales, mensajes de texto y grabaciones de la policía. Se convirtió en una de las producciones más vistas ese año de la plataforma de streaming. Mientras tanto, según allegados, Chris no pasaba ni un minuto sin pensar en su familia. Casi todo el día estaba encerrado en su celda y solo salía brevemente para hacer ejercicio y ducharse. Leía a diario su Biblia, reflexionaba sobre sus pecados y se proclamó como un servidor de Dios. De hecho, llegó a publicar un libro de oraciones titulado Revelación en el ajuste de cuentas, que escribió junto a uno de sus compañeros de prisión llamado Dylan Tallman. Conservaba fotos de su esposa e hijas en su celda. Hablaba con ellas todas las mañanas y las noches y también atesora un libro que solía leerle a su hija menor. Según una de sus confesiones, el grito de Bella pidiéndole que no la lastimara lo atormenta en su cautiverio. No obstante, un perfil psicológico publicado en los medios señaló que las acciones de Chris revelaron narcisismo y psicopatía, además de falta de remordimiento y de responsabilidad. El caso de la familia Watts expuso la conducta inexplicable de un hombre que aparentemente lo tenía todo para ser feliz, pero que, nublado por un amor repentino, destruyó sin piedad las vidas de quienes tanto le amaban. Es una historia dolorosa que la sociedad es incapaz de comprender y que sigue martirizando a quienes conocieron y amaron a Shanann y a sus hermosas hijas. Y bueno, hasta aquí un caso más. No te olvides antes de irte de dejar tu me gusta y suscribirte si este contenido te ha parecido interesante. Hasta otro episodio más de Detectives Criminales.